Hermanos, el Señor les bendiga. Me decía Carlitos, dice, papi, ¿tú no vas a dar gracias? Le digo, sí, pero ya cuando esté yo aquí al frente, doy gracias a Dios, hermanos, porque están ustedes aquí. Ese es uno de mis motivos constantes en la oración, en mis oraciones. Cada uno de ustedes, sus rostros, sus vidas, sus dificultades, sus alegrías también. Doy gracias a Dios por todo, hermanos. Y siempre le pido al Señor que todas las cosas que ustedes emprendan sean prosperadas en el Señor. Que su vida entera sea un propósito, un motivo que honre y bendiga el nombre de Dios. Que todo lo que usted es glorifique a Dios. Yo por eso le doy gracias porque ustedes están aquí. Amén. Y vamos a escuchar palabra. Amén. Le voy a pedir que se ponga de pie en reverencia a la palabra de Dios. Pero antes de leer la palabra, yo quiero que la hermana pastora me acaba de hacer una petición. Los niñitos, hermanos, van a entrar a clases. Ya se les acabó el spring break. Ya van a descansar las mamás. Cuando llega el tiempo de vacaciones es el terror para las mamás, ¿verdad? Los prefieren allá claustrados en el salón de clases que en la casa. Gloria a Dios, hermanos. Quiero que hagamos, a ver, pónganme atención. Niños, pónganme atención. Quiero que hagamos esta oración, hermanos. Bien conscientes. ¿Por qué? Porque se ha visto más en estos días cómo el enemigo, hermanos, ha estado moviendo su influencia en las escuelas. Si no es a través de maestros, ¿verdad? Malintencionados, que se aprovechan de la inocencia de ellos, hacen cosas horribles con ellos. Vimos en el caso de California, ¿verdad? Lo que hizo el maestro o de lo que está acusado. Él se defiende y dice que no lo hizo, pero cuidado, ¿verdad? Entonces, en el interior de las escuelas, hermanos, usted ve a un maestro y realmente no sabe lo que hay detrás de él, no sabe sus intenciones. En los hospitales, en los lugares públicos, hermanos, donde se prestan servicios, hay gente malintencionada y que sirve al enemigo así, abiertamente, sirve al enemigo. Todo lo que ellos profieren, todo lo que ellos hacen, lo hacen para honrar al enemigo. El Señor lo reprenda y reprenda al enemigo y aquellos que han decidido ser sus siervos. Pero también, hermanos, hay que pensar que son almas que necesitan ser liberadas. Vamos a clamar que Dios guarde y proteja a nuestros hijos, que el Señor reprenda las obras del enemigo, pero que también alcance a esas personas, aquellos que le den oportunidad a Dios, al Espíritu Santo, de ser quebrantados y convencidos de pecado, y que Dios les traiga la luz. Amén. En eso se manifiesta el amor, hermano. Esa es la palabra, que amemos a nuestros enemigos. No vamos a probar lo que ellos hacen, pero vamos a clamar por misericordia, y eso es lo que vamos a hablar hoy en el sermón de esta tarde. Vamos a orar. Si usted tiene ya al alcance a sus hijos, atráigalos hacia usted, impóngales manos y bendígalos. Declare que sus hijos son una bendición. Declare que sus hijos son una bendición al hogar primeramente. Son una bendición a la sociedad. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, ponemos nuestras manos en nuestros hijos, Señor. Símbolo de la protección, Señor, que tú tienes para con tu pueblo. Padre, en el nombre de Jesucristo, nosotros como sus padres y siendo las personas indicadas para hacerlo, los bendecimos en el nombre de Jesús y declaramos, Señor, que ellos son una bendición. Que ellos han venido a esta tierra, Señor, con el propósito de bendecir esta tierra. Que ellos han venido a esta tierra con el propósito de marcar la diferencia, Señor, entre un pueblo que te alaba
un pueblo que te sirve y aquel que no lo hace. Padre, enséñanos a nosotros como padres cada día a tomar nuestro lugar, Señor, a cumplir con nuestro rol, mi Señor, que tú nos has enviado. Que nosotros seamos la imagen de amor que ellos deben de tener. Que nosotros seamos maestros de paciencia, maestros de misericordia de ellos. Padre, en el nombre de Jesús, que nosotros mostremos tu voluntad, mi Señor. Que nosotros mostremos, Padre Santo, obediencia a tu palabra y que nuestros hijos, a través de nuestro testimonio, puedan aprenderla, Señor. En el nombre de Jesús nosotros los bendecimos. Declaramos que el ángel de Jehová acampa alrededor de ellos y los defiende, Señor. Donde quiera que ellos están, Padre, son inocentes. Padre, son limpios de mente. Ellos desconocen, Señor, las intenciones y las estrategias que el enemigo usa. Pero nosotros, Señor, confiamos en tu misericordia, confiamos en tu cuidado, confiamos en la protección de tu poderosa diestra, Señor. En esta hora los ponemos en tus manos. Van a entrar el día de mañana de regreso a clases. Pero yo te ruego, Señor, que allí donde estén, ellos sean bendecidos, sean protegidos, sean luz y bendición, Señor, a sus maestros y a sus compañeritos. Que reciban la gracia, Señor, eterna, mi Dios, delante de ti y delante de los hombres, que donde quiera que ellos estén, el mundo que los rodea, Señor, se admire de la obra de Dios realizada en un pueblo diferente. En el nombre de Jesús, gracias, Padre. Padre, rogamos que hables a nuestra palabra, que hables a nuestra vida a través de tu palabra. En el nombre de Cristo, te rogamos por guianza, por sabiduría, por entendimiento, Señor, para comprender tu palabra y ponerla por obra. Todo te lo rogamos en el nombre maravilloso de Jesucristo. Gracias, mi Dios. Amén y amén. Bien, los niños en completo orden pueden pasar con la hermana Chela. Sí. Y los jóvenes, hermana Yesenia también va a tomar la clase de jóvenes. ¿Amén? Todos los adolescentes pasan con la hermana Yesenia. Gloria a Dios. Ahora me siento raro, hermano. ¿Me hicieron caso los niños? Aleluya. La palabra está surtiendo efecto, hermano. Gloria al Señor. Así como están de pie, abra su Biblia, por favor, en la carta del apóstol Pablo a Tito. La carta del apóstol San Pablo a Tito. Amén. Capítulo 3, versos 4 y 5. Tito 3, 4 y 5. ¿Ya lo tienen? Tito 3, 4 y 5. ¿Ya? ¿Nomás la hermana Betty? Yo tendría ya son un poquito más. Gloria a Cristo. Bien. Dice así, hermanos, la palabra en el nombre del Señor Jesucristo. Dice, porque nosotros también, es el 3, voy a leer desde el 3, pero usted concéntrese en el 4 y el 5. Dice, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Ahora sí, ponga atención. Pero, bendito sea Dios por ese pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Aleluya, amén. Siéntense, hermanos. Gloria a Dios.
Distinción. Es una palabrita, hermanos, que bien usada, quisiéramos que se empleara en nosotros. Ahí en el trabajo, ahí en el lugar donde yo trabajo, hay un marco ahí donde uno entra normalmente para la nave. La nave me refiero al edificio. Hay un marco ahí, está hecho de ángulo y de metal. Y abajo hay una frasecita que dice empleado del mes. Yo ya voy a cumplir ahí un año y nunca he visto una foto ahí de nadie, ¿verdad? Pero ahí dice empleado del mes. Como un anhelo, como una ilusión que se quisiera lograr. A ver si un día, ¿verdad? Alguien da el kilo y pone ahí, la compañía pone ahí su foto como un empleado distinguido, como el empleado del mes. Es decir, alguien a quien elogiarle su puntualidad, su eficacia a la hora de trabajar, su productividad, la colaboración con otros, el trabajo en equipo. Oiga, todas son cualidades que distinguen a una persona, que lo hacen merecedor de un cuadro de honor, ¿verdad? En una ocasión, Carlitos, mi niño, venía bien sorprendido, bien, más que sorprendido, como alegre, venía, papi, obtuve honor roll en la escuela. Le digo, ¿y ese milagro? Y dice, papi, le digo, no, pues es que la verdad, últimamente me habías traído malas notas y ahora me sales con eso. Oye, pues qué bueno que lograron distinguirte, ¿verdad? Siempre le pregunto, cuando sale de la escuela o que yo llego del trabajo, le digo, papi, ¿cómo te fue? Bien, papi. Le digo, o sea, eso quiere decir que al maestro le fue mal. No, hombre, no, ¿cómo crees? Y le digo, bueno, ¿y al maestro cómo le fue? También bien. Qué bueno. Qué bueno. ¿Por qué? Porque eso te distingue. Eso es algo de admirarte. Eso es algo digno de ser resaltado. Eso habla de que tú eres un niño diferente. Y es precisamente, hermanos, de lo que yo voy a hablar en esta tarde. Un pueblo diferente. La semana pasada hablábamos acerca del verdadero evangelio. Uno pudiera decir, bueno, pues ¿cuántos hay? En sí solamente hay uno, el original y el único. Pero debido a las intenciones del enemigo, hermanos, que se han manifestado en este mundo, el verdadero evangelio se ha transformado, se ha adulterado, se ha modificado de tal modo, hermanos, que de ese evangelio se han hecho derivados, se han hecho réplicas, se han hecho imitaciones. Y la gente, que somos nosotros, que sin tener la propiedad y la capacidad para distinguir lo genuino de lo artificial, cae en la trampa, cae cautivo en la trampa y queda envuelto, hermanos, por una serie de prácticas, de doctrinas, de creencias diferentes a las que el Señor enseña en su palabra. El evangelio es sencillo, hermanos, ¿verdad? El evangelio es sencillo. El mismo Jesús dice, porque dice, ligera es mi carga, dice, ligero es mi yugo, fácil de llevar mi carga. El evangelio es fácil de entender. Los complicados somos nosotros, que a razón de intereses egoístas, personales, ambiciones, hermanos, enfermizas, hacemos o deformamos al evangelio del Señor. La semana pasada veíamos, o la antepasada creo, veíamos este tema del evangelio verdadero, ¿verdad?
del evangelio genuino. Y nos situaba, hermanos, en una posición crítica. ¿Por qué digo que en una situación crítica? Porque si no seguimos el evangelio genuino, hermanos, que está en la palabra, y tenemos toda una vida de práctica en la cual nosotros pensábamos que estábamos en la verdad, es una situación, hermanos, catastrófica, hablando espiritualmente. ¿Por qué? Porque ni el evangelio que creemos nos salva, ni el evangelio que compartimos salva a otros, no nos aparta del pecado. Simplemente, hermanos, hace una revolución en nuestra conciencia y nos hace pensar que estamos en el camino verdadero. La intención de Dios, hermanos, siempre es que su pueblo se mantenga apartado. La intención de Dios al tratar con el hombre siempre fue de que ese hombre al cual Dios le habla, al cual Dios separa, manifieste a todo el mundo, hermanos, la verdad de Dios. La intención de Dios siempre ha sido que su pueblo se mantenga apartado y que se distinga de entre los demás pueblos. La manera en que este pueblo había de distinguirse consistía en varias partes. Primeramente, hermanos, Dios les hace saber que son escogidos. El Señor Jesucristo, hablando de sí mismo, dice: porque yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Él estaba hablando de su persona. Él no estaba hablando del sistema de sacrificios de Israel. Él no estaba hablando de la ley. Estaba hablando de su persona. Y dice: y nadie viene al Padre si no es por mí. También el mismo Señor dice: bienaventurados los que son, ¿verdad?, escogidos. Lo acaba de leer nuestra hermana Betty. Ella dio un texto, hermanos, que sin saber ella estaba empezando a predicar. Dice el Salmo 65:4. Bienaventurados, bienaventurado el que tú escogieres. Vamos a ver qué dice el Salmo. Bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti, para que habiten tus atrios. Dice: seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo. Lo primero, hermanos, que hace de nosotros un pueblo diferente es que somos escogidos. Eso es lo primero. Lo segundo es que Dios nos muestra la ley a través, hermanos, a través de la cual debería de marcar nuestro estilo de vida. Nosotros no somos un pueblo sin ley. Nosotros no somos un pueblo sin ordenanzas. Nosotros no somos un pueblo, hermanos, que no tenemos un código de conducta. Sí lo tenemos. Y a través de esos mandamientos vamos a marcar la diferencia de los demás pueblos. Siempre fue el propósito de Dios hacer de la humanidad un pueblo diferente. Y por último, hermanos, hace una serie de promesas que se cumplirán en aquellos que se mantienen fieles a Dios y al estilo de vida que Dios les ha marcado. Aquí hay un punto crítico, hermanos. Uno puede decir: está bien sencillo, Dios me escogió. Qué bueno. Dios viene a toda la humanidad. Qué bueno. Dios pone estatutos, mandamientos, una ley moral y una ley espiritual digna de admirarse y práctica. ¡Qué bueno!
Después de eso hace una serie de promesas, que si soy fiel, voy a disfrutar de esas promesas. ¡Qué bueno! Sí, qué bueno. Siempre y cuando, hermanos, nosotros, de una manera humilde, aceptemos el ofrecimiento de Dios. ¿Por qué digo que hay un punto crítico? Porque entra en acción el libre albedrío de la humanidad. Ahorita, desarrollando el sermón, vamos a ir viendo, hermanos, que es sencillo para aquel que se humilla, pero es muy difícil para aquel que con un nudo de ideas, de pensamientos, de razonamientos, cuestiona la simple intención de Dios de querer hacer de nosotros un pueblo diferente. Miren, lo que nos va a hacer un pueblo diferente es que nos mantengamos obedientes a la palabra de Dios. El Señor Jesucristo dijo: y en esto conoceréis que son mis discípulos, que guardan mis mandamientos. De otra manera, hermanos, vamos a mostrar una apariencia, vamos a vivir una vida religiosa, pero nada de diferente vamos a tener, o nada, hermanos, digno de distinguirse, de admirarse, vamos a tener a los demás pueblos. Yo creo que nosotros somos un pueblo diferente, hermanos. Primeramente porque somos escogidos. En segundo lugar, porque somos obedientes. Y en tercero, porque nos mantenemos fieles, esperando en fe las promesas de Dios. Número uno, hermanos, un pueblo escogido. Dios en Israel, en el pueblo de Israel, hermanos, puso un ejemplo para todas las naciones de la tierra. Uno dice: bueno, ¿y por qué Dios escogió a los judíos? ¿Por qué no escogió a los argentinos? ¿O a los haitianos? ¿O a los chinos? ¿Por qué no? Bueno, porque a Dios le plació escoger, hacer de Abraham una nación. Y así le plació a Dios. Lo maravilloso de que Dios escogió a este hombre para hacer de él una nación, y para hacer de esta nación un instrumento para bendecir a todo el mundo, es precisamente eso, hermanos, que la bendición de Dios era para todo el mundo. Israel no tenía ningún privilegio en lo particular. No tenía nada que lo distinguiera de los demás, con excepción de que fueron escogidos. Es más, si usted quiere resaltar unas características de Israel, Dios lo hace antes de que usted lo piense. Bueno, pues ¿qué tiene Israel que no tenga yo como mexicano? ¿Qué tiene un judío, un israelita que no tenga yo como salvadoreño? No, simplemente que Dios le plació escogerlo. Y aquí empieza, hermanos, aquí empieza la diferencia. Aquí es donde usted, siendo escogido por Dios, empieza a ser diferente de los demás. No es un motivo para enorgullecerse de una manera egoísta: Dios me escogió y a ti te va a mandar al infierno. No. Dios lo escogió a usted para que usted sea un estandarte de misericordia, para que usted sea una bandera de amor, para que usted sea una carta, un libro abierto, de tal manera que todas las personas puedan leerlo a usted y a través de sus acciones vean la misericordia de Dios, vean la intención de Dios, que como usted fue salvo, también los demás. Dios desea que sean salvos. Mire, vamos a Deuteronomio capítulo 7, verso 6. Si no lo tiene, no hay problema, yo se lo voy a leer. Hablando Dios a Israel, la soberbia había llegado a la mente y al corazón de Israel. Somos el pueblo escogido por Dios. Es más, ya deshicimos al imperio más grande, a la potencia mundial, al país más poderoso, nada más porque somos escogidos por Dios.
Pudimos vencer a los ejércitos de Faraón, porque somos el pueblo escogido. Pero Dios habla previniendo, hermanos, y exhortando al falso orgullo de Israel. Fíjese lo que dice Deuteronomio capítulo 7, verso 6, dice: porque tú eres un pueblo santo para Jehová. Dios escogió al hermano Nelson, hermanos, para hacer de él un hombre santo. Dios escogió a cada uno de nosotros para llamarnos santos. Oiga, no cualquiera en la calle se llama santo. Usted entra a un supermercado y si usted dice yo soy santo, te van a decir mira. ¿Quién te dijo? Dios. Dios me dijo que yo soy santo. ¿Por qué? Porque Él me escogió para hacerlo. Porque a Él le plació escogerme. Pero si tú eres bien pecador, si tú eres bien, y eres bien loco, sí, pero a Dios le plació. Fue algo que yo no decidí. Dios me escogió a mí. Él tuvo misericordia de mí. Él me vio perdido en el vicio y me llamó y me dijo: hey, tú eres un hombre santo, tú eres una mujer santa, tú eres una persona que se va a distinguir de entre los demás, vas a marcar huella donde quiera que tú pises, porque yo te escogí. Y así empieza, hermanos. Así empieza usted a marcar la diferencia donde quiera que usted pisa. Donde quiera que usted entra, cualquier recinto que usted posa, ahí usted empieza a marcar la diferencia. ¿Por qué? ¿Por sus ojos verdes, azules, rojos o como los tenga? No, porque Dios tuvo misericordia de usted y lo escogió. Así le dijo Dios a Israel. Y por si había soberbia, que sí la hubo, Dios le echa en cara a Israel su condición, para que no se subleve, para que no se enorgullezca de una manera vana, de una manera inútil. Tú eres un pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial. A ellos mismos no, a Dios. Nosotros hemos sido llamados a misericordia, hermanos. Dice el verso 3, éramos de una manera. Pero cuando se manifestó a nosotros la misericordia de Dios, ahora somos diferentes. Sigue diciendo el verso 7. Para acabar el 6 dice: Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial más que todos los pueblos que están en la tierra. ¿Por qué Dios dice esto? Porque la salvación solamente sería para Israel, no, pero Israel sería el molde, hermanos. Israel sería el ejemplo, se convertiría en el ejemplo a seguir. La bendición de Dios a todas las familias de la tierra iba a llegar a través del pueblo de Israel. Me recuerdo una parábola, hermanos, cuando dice el señor de la viña tenía mucho trabajo, había que recoger mucha cosecha, y el hombre conocedor de su trabajo dice: es mucho, y los trabajadores que tengo aquí no son suficientes, y si para terminar el día, al caer el sol, no terminamos, mucha de la cosecha se va a echar a perder. Así sucede en los campos, hermanos. Hay días o hay una hora determinada en que se tiene que acabar el trabajo. Si no, lo que no se recoge en ese día se echó a perder. La humedad de la noche en algunas partes echa a perder la cosecha ya lista. Depende del fruto que sea. Y este hombre, dice, mandó a sus siervos, dice: vayan allá a las plazas, a las calles, y llamen jornaleros y díganles que se les va a pagar un denario. Se les va a dar el salario de un día de trabajo. Y tempranito salieron a buscar obreros y consiguieron.
Y dice la palabra que el hombre, echando su mirada, dijo, aún así, la vamos a completar. Y a mediodía dice, salgan y busquen más. Y díganles, es mediodía, pero no le hace. Yo les voy a pagar un denario por este medio de trabajo. Oye, pues nosotros encantados, ¿verdad? Vamos a trabajar mediodía y nos van a pagar un denario. Y ya como para las 6 de la tarde, cuando ya se estaba terminando el día, pero este hombre, consciente de que no iba a terminar, aún en una hora ya casi por acabar el día, manda por otro, dice, vayan a las calles, vayan a las casas, vayan a los lugares públicos y traigan más gente. Necesitamos levantar esta cosecha hoy. Y la paga va a ser un denario. Ustedes díganles que les voy a pagar un denario. Y trajeron más gente. Y a la hora de la paga, los que llegaron más temprano dijeron, los que llegaron a las 6 de la mañana dijeron, no, pues si a estos que acaban de llegar les di un denario, a nosotros pues nos va a dar 2 o 3 o 3 una hora. Y cuando llega la hora de la raya, de la paga, a cada uno le da un denario. Uno. A los siervos que ya tenían casa, a los que llegaron temprano, a los que llegaron a mediodía y a los que llegaron en la tarde, a todos les dio un denario. Y mire la envidia, hermanos. Mire el no comprender la misericordia de Dios, porque la misericordia de Dios es para todo el mundo. Uno dice, ay, pero mira esta, acaba de salir del prostíbulo y ahora se viene a la iglesia, muy hermana. ¿Y qué? Si a Dios le ha placido escogerla para hacer de ella una mujer santa, a usted que fue lo mismo que el granjero. El dueño de la granja le dijo a los jornaleros, bueno, espérate tantito, ¿por qué tu inconformidad? ¿Por qué estás a disgusto? ¿Qué no te dije yo a ti? Que si venías a trabajar, sí. Te dije tantas horas, sí. Te dije que te iba a pagar tanto, sí. ¿Y cuánto se te pagó? Pues lo que me dijiste. Y luego, ¿cuál es el? Por eso es que, pues, mira, yo llegué desde temprano, por eso, ¿qué te estoy quitando yo a ti? ¿Estoy tomando de tu dinero para pagarle al otro? No. Entonces, como decimos nosotros, el dolor de Andrés, ¿cuál es? ¿Cuál es tu problema? La misericordia de Dios, hermanos, es la misma tanto para judíos como para gentiles, para mexicanos como para gringos, para todos, hermanos, el amor de Dios es el mismo. Dios escogió a uno simplemente para servir de ejemplo, no para que se quedaran con toda la misericordia. Dios nos ha llamado, hermanos, a ser testigos. Dios nos ha llamado para que seamos testimonios fieles de su misericordia. No porque perteneciéramos a la realeza, ¿verdad? No, hermanos. Pertenecemos a la realeza, ¿verdad? Que era otra cosa. Sí, así era Israel. Así era Israel. Israel no tenía nada humanamente que lo distinguiera. Fíjese, no por ser ustedes más que todos los pueblos, os ha querido Jehová y os ha escogido, dice el 7. Os ha querido Jehová y os ha escogido, pues ustedes eran el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová los amó y quiso guardar el juramento que juró a tus padres, y te ha sacado con mano poderosa y te ha rescatado de servidumbre de mano de Faraón, rey de Egipto. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. ¿A quiénes? ¿A todo el mundo? No, aquí hay diferencia. ¿Con quién Dios, hermanos, manifiesta sus promesas? Esto lo vamos a ver un poquito más desarrollado al final. Con todos muestra su amor. Pero aquel que no quiere recibir el amor de Dios, le va a pasar como lo que pasó de noche. No se dio cuenta que pasó. La misericordia de Dios, hermanos. Por eso dice el Señor, yo soy luz
Y el que en mí anda no andará en tinieblas. Somos un pueblo diferente porque somos un pueblo escogido, hermanos. Dios toma la iniciativa. Hay por ahí una corriente filosófica, hermanos, que dice que el hombre hace a Dios. Dios es tan poderoso como lo haga el hombre. Dios es tan omnipotente, como omnipotente lo haga el hombre. No, es que es tu mente la que dice, no, sí, Dios me va a ayudar, Dios me va a ayudar, Dios me va a ayudar. Aunque no lo creas, hermano, Dios en su misericordia te puede ayudar. Aunque tú no lo recibas, Dios en su misericordia, porque Él es soberano. Él hace lo que Él quiere, cuando Él quiere, y como Él quiere, y a la hora que Él quiere, y como sea. Dios hace su voluntad. Mire, dice la palabra que Él hace salir su sol, porque es de Él. Él lo hizo sobre justos e injustos. Hace llover su agua, hace descender las riquezas del cielo sobre la tierra para nutrirla y bendecirla sobre buenos y malos. ¿Te pidió permiso Dios para eso? No, Él lo hace porque Él quiere hacerlo. Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún malignos, hermanos, en que siendo aún pecadores, como quiera Dios mostró el favor y la misericordia, enviando a Jesucristo para tomar nuestro lugar en la cruz y así obtener el perdón de pecados. Dios tomó la iniciativa, el hombre no hace a Dios. Así como Dios escogió a Israel, hermanos, pero Israel en su soberbia, en su orgullo y en su vanagloria fracasó con el propósito de Dios. No anunciando a Dios, sino anunciando su ego. De una manera altanera, hermanos, decidieron negarle la bendición al mundo de que conociera a Dios. Aunque no los desechó para siempre, porque Dios tiene un trato especial por amor a sus padres, por amor a Abraham. Dios no los desechó del todo, así como ellos no lo recibieron. A todos los que le recibimos nos dio potestad, nos dio poder, nos dio oportunidad de ser llamados hijos de Dios. Así como Israel fue un pueblo diferente, nosotros también somos un pueblo diferente, hermanos. Vamos a ver qué dice Primera de Pedro. Capítulo 2, verso 9. Ya no le está hablando a Israel, ya no le está hablando a los judíos. Esta es una carta universal que el apóstol Pedro escribe a la iglesia. Dice, más vosotros, ¿quiénes? Todos nosotros, los gentiles. ¿Quiénes somos los gentiles? Todos aquellos que no somos judíos. Para el pueblo judío solamente había dos pueblos sobre la tierra: el hebreo y el que no era hebreo. Y el que no era hebreo ellos lo llamaban gentil. Es decir, una gentucha, un ser humano de segunda categoría. ¿Por qué? Porque no descendían del pueblo de la promesa. Y ahí íbamos incluidos usted y yo. Por mucho que se crea de ser mexicano, ahí vamos incluidos. Por mucho que presuma de ser de la nacionalidad que sea, los judíos, sea cual fuera la nacionalidad, nos tenían como humanos de segunda clase. No éramos hebreos. Pero Dios, hermanos, que es amor, a todos nos mira por igual. Así como escogió Israel, y le dijo a Israel, yo te escogí a ti no porque fueras el más bronceado, porque fueras el más morenito, porque fueras el más güerito, porque fueras el más guapo. No, te escogí precisamente por eso, porque no significabas nada. Por eso te escogí. Lo mismo hace con nosotros. Dice la palabra, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio. Fíjese hasta dónde nos eleva el Señor. Nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y mire, hermano, por si acaso nos llegara a pasar lo que le pasó a Israel, que presumiblemente de una manera vana
Tuvieron un concepto más alto de ellos que el que deberían de tener. Fíjese, no recuerda. Ustedes que en otro tiempo no eran pueblo. Ustedes que no significaban nada según la promesa, que no descendían del linaje físico de Abraham. De todos modos fueron incluidos en la misericordia de Dios. Dios, al ver el fracaso de Israel, no de sus intenciones, al ver el fracaso de su pueblo escogido, no de su misericordia, Él decidió tomar para sí otro pueblo, un pueblo que fuera obediente. Aquí está la segunda característica de un pueblo diferente. Dice que somos escogidos, no éramos pueblo. Dice, en otro tiempo no eran pueblo, pero que ahora somos el pueblo de Dios. Que en otro tiempo no habíamos alcanzado misericordia, pero que ahora sí hemos alcanzado misericordia, solamente porque Él nos escogió, solamente por su voluntad, solamente porque Él quiso hacer de nosotros un pueblo diferente. Un pueblo diferente, hermanos, es un pueblo escogido. Pero ok, ya nos escogió Dios. Está bien. Hasta este punto todos salimos favorecidos. Sí, hermanos, todo mundo es candidato a la misericordia de Dios. Por ahí hay algunas corrientes evangélicas que predican que el Señor Jesucristo no murió por todos, que solamente murió por los escogidos. Y si ya estaban escogidos, ¿para qué venían a morir? Entonces, Él murió por todo aquel que estaba perdido. Murió por todo aquel que estaba sin Dios, sin fe, sin esperanza, sin oportunidad alguna para tener la vida eterna. Pero una vez siendo escogidos, hermanos, lo que nos hace diferentes de todos los demás pueblos es la obediencia. Una vez que se nos ha sido revelada la misericordia de Dios, ¿qué es la revelación máxima de la misericordia de Dios? Ahora el mundo nominalmente, fíjense lo que le voy a decir. El mundo nominalmente cristiano, no que sean cristianos, nominalmente, se dicen cristianos. Pero como decimos nosotros, del dicho al hecho, hay mucho trecho, ¿verdad? El mundo nominalmente cristiano va a celebrar lo que llamamos tradicionalmente la Semana Mayor. Le digo, ¿cómo celebraba yo la Semana Mayor? Yo era cristiano, en mi concepto. Me iba a la presa de la Boca con un 24 de tecates, una carne asada y órale. Así es como el mundo celebra la Semana Mayor. Celebran los días sagrados o los días mayores como una oportunidad, hermanos, para dar rienda suelta. Ah, sí, bien manchados de aquí de Disney, ¿verdad? Pero ellos, sí, bien ahí en el templo, ¿verdad? Y me refiero a todas las iglesias, todas las iglesias nominalmente cristianas. Celebran la Pascua, pero utilizan los días santos, hermanos, los días mayores para sus deleites, no para tener un acercamiento espiritual con Dios. No utilizan estos días, hermanos, que tradicionalmente, ¿verdad?, celebramos la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Es una tradición y está bien, hermanos. Nadie nos dice que fue en tal día. La tradición nos lo dice. ¿Es malo? No, no es malo. No es malo celebrarla en agosto, en septiembre o en el mes que quiera. Nosotros podemos celebrar la crucifixión en cualquier día del mes. Yo les he dicho, no celebramos tradiciones, celebramos acontecimientos. Un día Cristo murió en la cruz del Calvario y eso me hizo libre. Eso me hizo que yo pudiera cantar: Cristo rompe las cadenas,
Cristo rompe. Un acontecimiento como estos, hermanos, me hizo libre. Un acontecimiento como esto, si pasó en diciembre o en agosto, yo no sé cuándo pasó, pero en mi vida es una realidad. Cristo me hizo libre y Cristo me escogió. Cristo tuvo misericordia de mí y me llevó a su presencia. El Espíritu Santo confrontó mi vida y me hizo saber que era pecador. Me hizo saber que necesitaba del perdón de Dios. Y me llevó a la humildad, a arrodillarme delante del Señor y clamar por su perdón, clamar por su misericordia y que todas las promesas que están escritas en su palabra, sin merecerlas, sean para mí. Y Dios dijo, ¿saben qué dijo Dios? Sí. Dios dijo, sí. Dios cumplió, hermanos, con la parte del pacto que a él le correspondía. Así como Israel, él dijo, yo cumplo la misericordia y el pacto, pero es condicional. La misericordia de Dios no es condicional. El amor de Dios no es condicional. Amén. El favor y el que Dios lo haya escogido a usted no es condicional. Dios nos escogió porque Él en su voluntad quiso escogernos. Nos llamó porque Él quiso llamarnos. Pero mostrar obediencia, hermanos, es una condición para disfrutar de los bienes en esta tierra. Un pueblo diferente es un pueblo obediente. Dios manifiesta su voluntad a través de su ley. Una vez que Israel fue escogido para ser el pueblo con la tarea de anunciar de la presencia y del amor de Dios a la humanidad, Dios le dio su ley. ¿Para qué? Para que a través de sus obras ellos mostraran que eran un pueblo diferente. La obediencia, hermanos, no es una opción. Bueno, ya Dios me escogió, pero yo voy a decidir si le obedezco o no. Otros vamos un poquito más allá y nos hacemos tan espirituales que tenemos una obediencia selectiva. ¿Qué quiero decir con una obediencia selectiva? Que vamos a obedecer a Dios en unas cosas y en otras cosas no lo vamos a desobedecer, ¿verdad? Nomás no vamos a hacer lo que Él dice. ¿Qué le parece? No estamos desobedeciendo a Dios, pero tampoco lo estamos obedeciendo. Un pueblo diferente, hermanos, es un pueblo obediente. Yo le mencioné cómo practicaba yo mi semana mayor. No sé cómo la practica o cómo la practicaba usted. Yo le hablo de mí. Creía ser obediente. Creía que con el simple hecho de decir, soy cristiano, o pertenezco a una familia cristiana que por generaciones han ido a la iglesia, eso no me alejaba del infierno. Lo que me hacía diferente era aceptar que Dios me había escogido. Y una vez, estando en esa condición, hermano, de misericordia, decidir obedecer a Dios. Volvamos a leer lo que dice Tito. Yo le digo, la obediencia, hermanos, no es una opción. No es algo que usted diga, bueno, en esto sí voy a obedecer a Dios y en esto me lo voy a pensar. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, dice, y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que cualquiera de nosotros hubiéramos hecho.
¿Cuánto le costó a usted ser salvo, hermanos? Mire, en todo caso, el único ser en esta tierra que pudiera decir, y con verdad, que tomó parte en la crucifixión de Cristo, físicamente, ¿sabe quién es? Ahí viene la Biblia. ¿Ah? Sí, Simón de Cirene. Ese es el único ser en la tierra que pudiera decir que tuvo que ver en la crucifixión de Cristo. El Señor en su humanidad, ya en su debilidad, en su debilitado cuerpo, hermanos, ya flagelado, 40 latigazos menos uno, abofeteado, desvelado, sufriendo, hermanos, un martirio que no merecía, sufriendo la traición de sus seres queridos, de sus fieles seguidores que juraron ir hasta la muerte si fuera necesario. Y a la hora de la hora, ¿qué dijeron? Patas, ¿para qué las quieren? Salieron corriendo. El único ser en esta tierra que pudiera decir, yo tuve algo que ver, yo por obras propias me gané la salvación, y no lo hizo. Fue este hombre al que aquel soldado romano le dijo, hey, ayúdale con la cruz. ¿A quién se le rompió una uña, hermanos? Cuando Cristo sufría. No nos costó nada la salvación. No sufrimos nada al lado de Jesucristo. Y déjeme le digo una cosa, qué bueno que no estuvimos ahí, porque hubiéramos echado a perder el sacrificio. Creo, por la palabra, que la obediencia, hermanos, es un acto de gratitud. Es un acto voluntario en el que nosotros mostramos gratitud. No porque con eso usted vaya a comprar la salvación. No, la salvación ya la tiene. Sin haber pagado un 5, sin haber sufrido un rasguño siquiera, sin haber padecido un agravio en lo más mínimo. Usted ya es salvo. Ya completamente es salvo. Si lo cree por fe. Si usted cree que tiene que pagar por su salvación, entonces no es salvo y nunca la va a recibir. La salvación se recibe por fe, porque es un regalo de gracia, es un don inmerecido, hermanos. Y el reconocer que la tenemos es un acto de fe. Y la gratitud, la obediencia es una muestra de gratitud por ese acto, por esa iniciativa de Dios. En el intento de ser obedientes, nos vamos a equivocar. Claro que nos vamos a equivocar. Porque somos perdonados, pero no somos perfectos todavía. No todavía. Mire, Primera de Juan, capítulo 5, verso 16. Dice, si tú vieres a un hermano que cometiere pecado de muerte, que no sea de muerte, repréndele. Pero si cometiere un pecado que sea de muerte, dice, déjalo. Después de muchas amonestaciones y manifestando rebeldía, déjalo. Córtalo. Apártalo. ¿Por qué? Porque Dios no nos quiere en su iglesia. No, sí nos quiere. Pero si nosotros no queremos manifestar obediencia a la palabra, hermanos, Dios no nos desecha. Nosotros mismos rechazamos la misericordia de Dios. O sea que hay pecados de muerte y pecados no de muerte. ¿Qué quiere decir esto? Que yo puedo vivir en pecado. Mientras el pecado no sea de muerte, yo puedo vivir en él. No. Le voy a poner un ejemplo. Una pulmonía fulminante, hermanos, nos mata. ¿Sí?
¿El cáncer es fulminante? No. No. El cáncer no es fulminante. Fulminante es que así. La pulmonía mata. ¿Y el cáncer? También. O sea, que pecado de muerte es como una pulmonía. Usted sale de lo calientito de su casa, medio desprotegido al lado del aire, y ahí se muere. Del cuartazo ahí. Y usted, bueno, la persona, el enfermo, para que no sea tan agresivo, ¿verdad? Le diagnostican cáncer. ¿Cuál es la diferencia entre el cáncer y la pulmonía? Si los dos lo van a matar. Exactamente. El tiempo. La pulmonía ni tiempo le va a decir ¡ay! O a lo mejor no va a ser lo único que va a alcanzar a decir. Pero el cáncer, ahí lo va a tener sufriendo física, espiritual y emocionalmente. Usted va a ir viendo, o la persona va a ir viendo cómo su cuerpo se va a ir degradando. Y al fin de cuentas, va a llegar la muerte. ¿Cuál es la paga del pecado? Muerte. Lo mismo que el cáncer y la pulmonía. La única diferencia es que el pecado de muerte nos fulmina inmediatamente. Y el pecado no de muerte, aunque no nos mata inmediatamente, no nos separa inmediatamente, de todos modos, su final es exacto. Muerte. Así es que ni en pecado de muerte, ni en pecado que no sea de muerte, porque al fin de cuentas es pecado, nos conviene estar. Es mejor ser obediente. Hermano, ¿cómo lograrlo? Sujétese al Espíritu. Sujetémonos al Espíritu Santo de Dios. Clamemos por esa ayuda sobrenatural. Clamemos por la intervención poderosa del Espíritu Santo de Dios en nuestra vida. Doblemos rodilla y humillemos nuestra carne delante del Señor y clamemos por misericordia. Señor, yo no puedo, pero con tu ayuda sí puedo. Yo quiero ser obediente a tu palabra. A Israel le diste sus leyes, Señor. A mí me has dado tu palabra. Yo quiero ser obediente. Es la única manera en que usted pueda ser un pueblo diferente. Cuando mostremos, hermanos, obediencia al Señor. Deuteronomio capítulo 7, versos del 8 en adelante dice: tú, le dice a Israel, por ser un pueblo obediente. Ese es otro versículo, pero es el mismo capítulo. Deuteronomio 7, del 12 en adelante dice: y por haber oído estos decretos y haberlos guardado y puesto por obra, Jehová tu Dios guardará contigo el pacto y la misericordia. Por haberlos oído y por haberlos guardado y puesto por obra, Dios manifestará todo su poder en favor tuyo. Y mire lo que dice el verso 13: y te amará, y te bendecirá, y te multiplicará y bendecirá. ¿Qué, hermanos? Aleluya. Acabamos de orar por ellos. Dice: el fruto de tu vientre. Nuestros cachorritos, hermanos, nuestros hijos van a ser bendecidos. Tenemos esa promesa de parte de Dios si somos obedientes. Habiendo oído y habiendo puesto por obra su ley, habiendo obedecido su palabra, Dios bendecirá el fruto de nuestro vientre. Nuestros hijos salidos de nuestras entrañas van a ser bendecidos. Y el fruto de tu tierra, tu grano y tu mosto, tu aceite y la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas, y en la tierra que juró a tus padres que te daría, bendito serás más que todos los pueblos si fueres obediente. Los demás van a ver la diferencia. ¿Por qué a este le va tan bien? ¿Por qué este siempre anda alegre? Oye, yo sé que trae problemas, pero siempre anda cantando. Claro que sí,
porque somos diferentes, porque guardamos obediencia a nuestro Dios. Y aún en medio de la prueba, ahí Él deja sentir su presencia, ahí Él deja sentir su favor y ese toque maravilloso, hermanos, que nos fortalece. Serás más que todos los pueblos. No habrá en ti varón ni hembra estéril, ni en tus ganados, dice, y quitará Jehová de ti toda enfermedad y todas las malas plagas de Egipto que tú conoces, no las pondrás sobre ti, antes las pondrás sobre todos los que te aborrecieren, y consumirás a todos los pueblos que te da Jehová tu Dios. No los perdonará tu ojo, ni servirás a sus dioses, porque te será tropiezo. ¿Hay diferencia o no hay diferencia, hermanos, en ser obedientes a Dios? Pero déjeme le digo una cosa. Las mezclas no son buenas. Dios es un Dios único. Nosotros somos diferentes. Pero este adjetivo, hermanos, solamente se puede aplicar en Dios. Nosotros no podemos decir que somos únicos, pero sí se puede decir que somos diferentes. Nuestro Dios es único. Y el tener a ese Dios único es lo que nos hace diferentes. El ser obedientes a la palabra de ese Dios único es lo que nos hace diferentes. ¿Cuántos quieren la bendición de Dios? Yo con esto no quiero manipular voluntades, simplemente le estoy preguntando. ¿Usted quiere la bendición de Dios? Sea obediente. ¿Realmente quiere el favor de Dios para su vida? Sea obediente. Si usted no es obediente a Dios, yo no le voy a decir que no le va a ir bien en la vida. Le puede ir bien. Pero para los fines eternos, hermanos, Dios lo va a juzgar como juzga a todos los pueblos, no con misericordia. Mantengamos la obediencia a nuestro Dios. Un pueblo diferente, hermanos, es un pueblo fiel. Dios detesta la rebeldía. Dios aborrece la rebeldía en el corazón de sus siervos, en el corazón de sus hijos. Dios aborrece la rebeldía en la creación. El rebelde va a utilizar todos los argumentos habidos y por haber para manifestar su rebeldía como algo noble, como algo digno, como un motivo razonable por el cual luchar. Va a moderar y va a aparentar o va a manifestar una apariencia de rectitud. Ese es el primer trabajo del rebelde. Satanás por eso fue desechado, hermanos, del cielo. Por rebeldía. Aquí yo pude anotar algo. Es estar en contra de algo. La rebeldía, hermanos, un ejemplo, nuestra América querida tuvo sus colonizadores. España, Inglaterra, Holanda, Alemania en algunas partes, Finlandia, países europeos que vinieron a este continente y los juzgaron. La gente estaba inconforme, hermanos, por los abusos. Y qué bueno, hubo independencia. Se rebelaron. Pudiéramos decir que fue una causa justa, y qué bueno. Porque si los países que nos conquistaron, hermanos, hubieran sido benignos, hubieran sido sabios, oiga, qué bueno que nos conquistaron. Pero la rapacidad, el hambre desmedida al poder, a las riquezas, eso envició a los colonizadores. Así estaba Satanás sobre nosotros. Nos colonizó, nos conquistó, y no le bastó con eso, hermanos.
nos mantenía en esclavitud. Él fue rebelde desde el principio, porque quiso ser más que el Altísimo. La gloria que el Señor recibía desde la eternidad, la quiso para Él. Le hablaba yo de la rebeldía. No es necesario que un pueblo se levante en armas para decir que es rebelde. No. Si desde el momento en que ya abrigó en su corazón, hermanos, la inconformidad. Quizá usted en su trabajo no esté de acuerdo con su supervisor. Son inútiles, no sirven para nada. Si yo estuviera ahí, si esa es su actitud, déjeme le digo, se está rebelando en contra de la compañía. Por algo está ahí. Se lo merezca o no se lo merezca, por algo está ahí. Un día, si descubren que realmente son inútiles y no sirven para nada, un día lo van a desocupar, un día lo van a correr. Las cosas caen por su propio peso. Pero usted no necesita ir al sindicato. Usted no necesita poner banderas negras y rojas ahí en señal de huelga y de rebeldía. Una vez aprendí, hermanos, que los japoneses, nada que ver con el pueblo mexicano. ¿Saben cómo demuestran su inconformidad ellos? ¿Quieren que les diga? Trabajan más. Sí, trabajan más. Japón, hermanos, es un pedacito así de tierra, chiquitito, donde no hay mucho espacio para almacenar, para embodegar la producción. Estás abusando de mí, órale, y empieza a darle. De tal manera, hermanos, que los contenedores que tiene la compañía no son suficientes para donde meter tanto producto. Oye, ya no produzcan. Y le dan, y le dan, y le dan, y le dan. Igualito que los mexicanos, ¿verdad? Inconformes, trabajamos mucho. No, sindicatos, huelga, plantones, paros. Hacemos un show. Así somos, hermanos, la mayoría de los pueblos latinos, cuando estamos inconformes. Empieza la grilla. Fíjate, el cuchicheo, ¿verdad? Así se da la inconformidad en todos los círculos, hasta en la iglesia. Oye, pastor, fíjate que no, ni se peina. Pues que me peino, hermano, primero. Pero hasta por eso manifestamos rebeldía. Con el simple hecho, hermanos, de incubarla en nuestro corazón. No necesita manifestar, no necesita decir, no necesita vociferar, no necesita nada, expresar de una manera física. El Señor conoce lo que hay en nuestro corazón. Él espera de nosotros que seamos un pueblo diferente, que nos distingamos de todos los pueblos. Por eso Él nos ha hecho nuevas criaturas, hermanos. Por eso Él nos ha dado todo en Jesucristo. Por eso Él ha manifestado sus promesas, para que lo que no tenemos lo esperemos en fe. Pero muchas veces, hermanos, sabiendo que somos escogidos y nos mantenemos en obediencia, esperamos de Dios así, rápido, Señor, contéstame, respóndeme, ya, necesito. Y mira, yo he sido fiel, yo he diezmado, yo no he faltado a la iglesia y mira cómo me va. Dios es soberano, hermanos. Él ve no nada más a lo que va a pasar al día siguiente. Él ya sabe todo lo que nos resta por vivir. Perdóname, Polito, voy a usar un ejemplo. El hermano Paul me hacía una pregunta acerca de la lucha espiritual. Y yo le decía que tenemos que ir creciendo. Tenemos que ir avanzando en la madurez. Dios no le va a confiar, todavía no,
algunas cosas a la vida de él, porque le falta madurar, le falta crecer, le falta convivir, le falta que su criterio espiritual se vaya fortaleciendo. Y yo le ponía el ejemplo de una de sus niñas. Tú no vas a mandar a una de tus niñas a trabajar ya. ¿Qué le falta para ser una personita? No le falta nada. Es completa. Es entera como persona, no le falta nada. Tiene voluntad, tiene emociones. Todavía no están bien definidas, pero las tiene, ¿verdad? Tiene carácter, también no está definido, pero lo tiene. Tiene personalidad, no está definido, pero lo tiene. Y así el Señor, hermanos. Él sabe lo que somos y quiénes somos. Y día tras día, hermanos, está mostrando su misericordia y nos va confiando lo que Él cree que podemos soportar. Y ahí me estoy refiriendo a todo, tanto como una bendición como una prueba. Pero ¿qué tenemos que mostrar, hermanos? Tenemos que mostrar fidelidad. Señor, cualquiera que sea mi circunstancia, yo te voy a amar. Yo te voy a servir. Yo te voy a ser fiel. Habacuc, un profeta de Dios, él le enseñó al pueblo y le dijo: cualquiera que sea mi circunstancia, yo voy a servir al Señor. Haya provisión o no haya provisión, yo voy a servir al Señor. Fíjense lo que dice Habacuc, capítulo 3, verso 17 en adelante. Dice: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, dice, y las ovejas sean quitadas de la majada, es decir, del rebaño, y no haya vacas en los corrales, con todo. Uno pudiera decir: oiga, con toda esta calamidad, yo tiraba la toalla, ¿verdad? Yo renunciaba, yo cuiteaba, como dicen los de aquí. Yo me iba, yo abandonaba todo. Pero mire la reacción de Habacuc. Yo le ponía un plantón ahí al Señor, le cerraba las avenidas, ponía camiones y quemaba llantas. ¿Qué dijo Habacuc? Con todo, yo me alegraré en Jehová. ¿Cómo alguien se va a alegrar, hermanos, por la escasez? ¿Cómo alguien se va a alegrar por una calamidad así, de ese tamaño? ¿Cómo alguien va a reaccionar positivamente a una circunstancia adversa? Solamente un pueblo diferente, solamente un pueblo fiel, solamente un pueblo que realmente ama a su Dios. Solamente un pueblo fiel demuestra humildad cuando otro mostrara rebeldía. ¿Por qué te lo llevaste, Señor? Porque eres plació. ¿Por qué a mí? ¿Y por qué no? Con todo, yo me alegraré en Jehová. La fidelidad a nuestro Dios es lo que hace de nosotros, hermanos, un pueblo diferente. Dios sabe y conoce lo que hay en nuestro corazón. Hay gente que quiere conocer a Dios, pero lo quiere conocer así como tuteándolo. Quiere tratar a Dios como una rata de laboratorio. Sí. Con un bisturí quieren abrir a Dios y a ver qué es Dios y cómo es, cuando nació, que... Miren, hermanos, hubo un hombre, el único que puede presumir que fue el más sabio de toda la tierra. ¿Y sabe qué le ocasionó esa bendición de ser sabio? Su humildad. Primera de Reyes, capítulo 3, del verso 13 en adelante. Dice la palabra que Salomón amó a Jehová con todo su corazón. Acababa de heredar un reino. Su padre había muerto y recibió, hermanos, la corona. Pero él se mantuvo fiel a Jehová. A muchos la escasez, la pobreza hace que se rebelen contra Dios. A otros la abundancia. Oh, teniendo la bolsa allá, mundo, te me haces chiquito, ¿verdad? Sí. A unos la escasez, reniegan y se rebelan contra Dios. A otros la abundancia. Pero a Salomón ni una cosa ni la otra.
Dice la palabra que él amó a Jehová con todo su corazón. Él quiso ser un hombre diferente. ¿Cómo se comporta usted en estas circunstancias, hermanos? ¿Es el mismo? ¿Con dinero y sin dinero? Aunque le suene canción, ¿cómo es usted? ¿Enfermo o con salud? ¿Cómo es usted, hermano, cuando trae problemas en el hogar y cuando todo está bien? ¿Cómo somos? Nosotros somos bien variantes. Dios es fiel. Y eso es lo que quiere que seamos nosotros, fieles. La fidelidad hace de nosotros un pueblo diferente. Dice la palabra que Salomón, él mostró humildad y dijo: Señor, tú sabes que apenas soy un muchacho, un pibe, como decimos los argentinos, ¿no? ¿Cómo dicen los aguares? Un cipote, un huerco, decimos nosotros. Mira lo que soy, Señor. Y te necesito. Dios ve la humildad en Salomón. Cuando uno es fiel, Dios abre las ventanas de los cielos, hermanos, y derrama su bendición, su presencia para empezar. La misma presencia de Dios empieza a hacer en usted un distintivo. La misma presencia de Dios en su vida empieza a acompañarlo donde quiera que usted va. Pero eso es una respuesta de Dios a su fidelidad, a su humildad. Dice la palabra que Salomón se humilló, así dice, se postró delante de Dios y buscó su rostro. Y Dios le dijo: pídeme lo que quieras. Oiga, era como para pedir poder, riquezas, la cabeza de sus enemigos, un reino todopoderoso, pero él solamente pidió sabiduría. Y no para ganancias deshonestas, no. La pidió para usarla en favor de otros y así glorificar a Dios. Y mire, hermanos, cómo la respuesta de Dios supera y por mucho nuestras expectativas. Usted le pide a Dios 1 y le da 10. Y si le diera 1, le hace rendir como si ese 1 fueran 10. Dice la palabra. Salomón nomás esperaba poquito, pero pidió conforme al corazón de Dios. Dice: porque no pediste para ti, todo lo que no pediste, te lo voy a dar. Te voy a dar sabiduría. Te voy a dar paz. Eso que escasea mucho en las familias ahorita. Por falta de paz se está desboronando nuestra sociedad. Muchos niños se están pervirtiendo, hermanos, en las drogas, en las preferencias sexuales, que hasta el año 1979 dejó de ser una enfermedad y ahora se le llama preferencia sexual. La Organización Mundial de la Salud dejó de llamarla una enfermedad. Por falta de paz, hermanos, está cambiando nuestro mundo. Por falta de paz, de humildad, de sencillez y de fidelidad, nuestro mundo va para la ruina. Pero no todo es malas noticias para el mundo en el que vivimos. Aquí estamos nosotros. Nosotros somos las buenas noticias para nuestro mundo. Un pueblo diferente es un pueblo importante donde quiera que pise. Nosotros hemos sido llamados a ser diferentes. Ya nos escogió Dios. Ya nos dio su ley. Ya tenemos la palabra. Sabemos lo que tenemos que hacer y lo que tenemos que dejar de hacer.
Ahora, a pesar de las circunstancias, lo único que tenemos que mostrar es fidelidad. ¿Qué va a decidir usted? ¿Ser un pueblo Delmon? ¿Sabe qué es Delmon? Del montón. ¿O va a ser un pueblo diferente? A la humanidad le urge ver algo diferente. A su vecino le urge ver una familia modelo. A su compañero de trabajo le urge, así se lo digo. Es un caso de vida o muerte. Conocer a alguien diferente. ¿Cuál es su decisión? Póngase de pie en esta tarde. Vamos a darle gracias a Dios, hermanos, porque nos ha escogido. Cierre sus ojos. Si alguien quiere pasar a este lugar, pásele. Que el Señor ministre en su vida. Siempre hago este llamado. Si entre nosotros, hermanos, hay alguien que nos sintamos alejados de Dios y necesitemos la certeza de que estamos cerca de Él, simplemente invítelo a su corazón, renueve sus votos. Si es que se apartó, invítelo por primera vez si es que nunca lo ha hecho. Hay un canto muy hermoso, muy antiguo que dice: pecador, ven al dulce Jesús y feliz para siempre será. Si en verdad le quisieras tener, al divino Señor hallarás. Ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Cierre sus ojos. Y a través de esta oración dígale: Señor, yo sé que tú estás aquí y sé que me estás llamando. Ayúdame, Señor. Quiero ser diferente. Quiero distinguirme, Señor, no para vanagloria, sino para que una vez, Señor, siendo diferente, yo pueda glorificar tu santo nombre. Que mi vida, Señor, sea un instrumento que tú uses para alcanzar a otros. Que se cumpla en mí tu propósito, Señor, y tu voluntad. Pase en este lugar, hermano. Véngase. Vamos a darle gracias a Dios. Porque Él nos ha escogido, hermanos. Él no consideró nuestros pecados. Él los borró y limpió mi vida con su sangre en la cruz del Calvario. Me hizo inocente. Cuando hay adversidad en nuestra vida, le preguntamos al Señor: ¿por qué, Señor? ¿Por qué? También, hermanos, debiéramos hacer la misma pregunta. Cuando consideramos a nosotros mismos y viéndonos espiritualmente en un espejo, también cabe hacer la misma pregunta: ¿por qué a mí, Señor? Si no merecía tu amor. Él nos escogió porque a Él le plació manifestar su misericordia. Gracias, mi Cristo. Gracias, Señor, porque me has escogido. Nada tengo, Señor. Nada tengo con que llamar tu atención. Porque todo lo perdí cuando decidí apartarme de ti, Señor. Pero en tu misericordia me has escogido. Y me has escogido para ser diferente, Señor, a todos
los pueblos. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué me has amado de tal manera, Señor? Si no lo merezco. Gracias porque en tu palabra encuentro respuesta a esta pregunta. Simplemente por tu amor, simplemente por tu misericordia, simplemente porque eres un Dios soberano y muestras tu voluntad, Señor, y tu favor en todo aquel que tú quieres. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Bendice tu pueblo, Señor. Bendice tu pueblo, Señor. Que haya obediencia en nuestros corazones. Que la obediencia, Señor, sea un reflejo de nuestra gratitud. Que mi obediencia y me entrega a ti, Señor. Que mi decisión de cada día ser un siervo tuyo honre tu nombre. Que cada decisión que yo tome, Señor, sea en razón de obedecer tu palabra. Sea en razón de distinguirme de las demás personas para honrarte, Señor. Y cuando me pregunten por qué eres diferente, porque quiero obedecer a mi Rey. Quiero obedecer a mi Señor, aquel que me amó y se entregó por mí en la cruz del Calvario. He decidido obedecer a mi Señor. He decidido manifestar, poner mi pie en lucha en contra del pecado, aborrecer todo lo que me aparta de Dios. He decidido obedecer a Dios. Ninguna lucha es fácil. Ninguna lucha, ninguna guerra es llevadera. Es en estos momentos, hermanos, cuando el Señor demanda fidelidad de nosotros. Nuestro crecimiento espiritual, el desarrollo de nuestra experiencia con Dios, nos lleva a una condición, nos lleva a un estado delante de la presencia de Dios, nos lleva a una circunstancia, nos lleva a una actitud, y esa actitud se llama fidelidad. A medida, hermanos, que vamos conociendo a Dios, lo vamos conociendo como un Dios fiel, un Dios que guarda la misericordia y el pacto con aquellos que le aman. Y eso es lo que Él espera de nosotros, fidelidad. Porque al final del camino, porque al final de la jornada, hay una bendición eterna. Hay unas palabras que recordaremos por siempre y para siempre. Bien, buen siervo y fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Gracias, Padre. Gracias, mi Señor. Porque has hecho de nosotros, Señor, un pueblo diferente. No por motivos humanos, sino por tu misericordia. Gracias porque nos das la fuerza, Señor, para manifestar obediencia. Y nos das la ayuda, Señor, para ser fieles. Porque no nos has dejado esta tarea, Señor, de la fidelidad a la fuerza de voluntad, a la capacidad del razonamiento humano, sino que has enviado tu Espíritu Santo, Señor, para ayudarnos a vencer. Gracias, Señor. Gracias. Honra al Señor, hermano. Alábele. Alábele con todo su ser. Alábele con todo su corazón. Y dígale gracias. Gracias, Señor. Mi vida está escondida en ti.
Mi vida, Señor, está escondida con Cristo en Dios. Bendito tu nombre, Señor. Bendito tu nombre, Jesús. Alabanzas a tu nombre, Jesús. Te alaba mi alma porque eres bueno, Señor. Y para siempre es tu misericordia. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Bendito tu nombre, Padre. Bien, hermanos, solamente termino diciéndoles esto. Cada uno de nosotros hemos sido llamados hermanos, a marcar la diferencia. Hemos sido lavados con su sangre preciosa. Y tenemos a favor nuestro, hermanos, la ayuda del Todopoderoso en la persona del Espíritu Santo para guiarnos a toda justicia. No estamos solos para marcar la diferencia. El mundo se está enconando, hermanos, a rebelarse contra Dios. No solamente sienten la rebeldía contra Dios, la están expresando, la están manifestando. Yo no soy profeta, pero déjame leer una cosa: las cosas no van a mejorar. Vamos a ver muchos milagros de Dios, ¿sí? El poder de Dios es muy potente. Pero el mismo apóstol dijo, hermanos, que ya está obrando el misterio de la iniquidad. El enemigo, hermanos, se ha apoderado de tal modo de la humanidad que ha hecho que la humanidad, hermanos, cambie todos los principios. Que a lo bueno le llamen malo y a lo malo le llamen bueno. Si usted se fija en la medicina, ya es legal matar al paciente. En la sociedad, cada quien se puede comportar como bien le pegue en gana. Eso está bueno. Es la moralidad. El aborto. En las escuelas, hermanos, están enseñando cosas. Ya es oficial. Que ni siquiera nos imaginamos en años pasados. Las cosas no van a mejorar, hermanos. Lo digo con dolor. Pero lo que sí puedo decir con triunfo es que Dios es misericordioso. Y Él, todavía manifestando su amor a la humanidad, mantiene un pueblo santo aquí. Mantiene un pueblo diferente que marque la diferencia y que muestre la misericordia de Dios. Lamentablemente muchos no van a querer esta muestra de misericordia y se van a rebelar. Y lo están haciendo. Y lo están haciendo con ímpetu. Lo están haciendo con fuerza. Lo están haciendo de una manera deliberada. Nosotros que hemos alcanzado misericordia, mostremos la diferencia, hermanos.
Invitemos a otros a la gracia. Hablemosles del amor de Jesús. Hablemosles de la misericordia de Dios. Hablemosles de la vida eterna. Hablemosles de la fidelidad de Dios. Que sin importar las calamidades que vive este mundo, este pueblo diferente descansa sobre promesas eternas. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo, porque eres mi ayuda fiel, mi compañero inseparable del camino. Lleves esta palabra en su corazón, hermano, medítela y fortalezcas en las promesas de Dios. Padre, gracias. Ven con nosotros a nuestros hogares, te lo ruego, Señor. Bendice nuestras familias. Bendice cada matrimonio, Señor. Que el hombre y la mujer tomemos nuestro lugar en esa institución santa, Señor, que tú mostraste desde el principio, la familia. Y que con amor, Señor, eduquemos a nuestros hijos, enseñándoles, Señor, el camino de vida. Que nunca nuestros hijos puedan reprocharnos, Señor, una mala acción, sino que nos esforcemos por vivir limpios delante de ti y delante de ellos. Que tu misericordia, Señor, pueda tener continuidad en esta generación que nos sucede. Que los principios no cambien, Señor, aun y cuando cambien las generaciones. Que así como dijo Moisés, de generación en generación, tú eres Dios. Y que este Dios que nosotros honramos, también lo honren nuestros hijos, nuestros nietos y los hijos de nuestros nietos, Señor, si a ti te place. En el nombre de Jesús, que seamos un pueblo que marque la diferencia. Amén. Amén. Hermanos, Dios les bendiga. La paz de Cristo con ustedes.